Buenas noches. Este trabajo hace parte de la etapa de transferencia de la materia logística y operación de salud. En esta etapa abordaremos el tema de logística humanitaria. El presente trabajo es presentado por Erika Joana García y Geraldine Alejandra Ramírez. Durante este proceso vamos a hablar de la logística en momentos de desastres o de emergencias, cómo debemos soportar la emergencia desde el área de logística, qué tareas deben realizarse, cómo se relacionan esas actividades con las otras secuencias, quiénes son los responsables de realizar las tareas, quién está a cargo de la coordinación de cada sistema, cuáles son los recursos necesarios, quiénes son las entidades que apoyan durante una emergencia y qué acciones alternativas se pondrán en marcha en caso de ruptura del sistema definido. Como primera medida hay que tener claro que cada entidad, cualquier empresa y más una entidad hospitalaria debe tener creado un plan de emergencias para una situación de emergencias o un evento catastrófico que se pueda presentar, para saber responder de manera efectiva y hacer todos los procesos que se desencadenen de manera organizada y efectiva. Lo primero que hay que hacer es la evaluación de las necesidades de la población, necesidades para la operación. Hay que hacer una evaluación de capacidades, capacidad de la infraestructura local y disponibilidad local de recursos. Cuando se produce un desastre, las víctimas mortales no son el único aspecto social. Por cada muerte hay que contar además entre 5 y 10 heridos que requieren atención hospitalaria y unas 50 personas pierden su hogar y deben ser realojadas. Se desarticula la administración pública y los pueblos afectados se quedan sin organización para hacer frente a la catástrofe. Por eso es tan importante tener un plan de emergencias para saber después de el suceso cómo responder a las necesidades que se presenten de momento. Entre esas necesidades hay que realizar, primero pues hay que evaluar las personas. Ese es el ítem más importante. La estimación de los daños, la atención masiva, cuáles pacientes son críticos, cuáles pueden de pronto esperar un poco más de atención, cómo se van a distribuir los servicios médicos, dónde se van a prestar, se tiene que establecer un área segura, se deben establecer áreas para pacientes críticos que de pronto estén sin identificación y sin familiares, y cómo se va a informar las características de los pacientes que están como cómo se va a comunicar. Siempre hay que hacer una prevención de rescate y evaluación, y la reconstrucción y la rehabilitación que ya es posterior a toda la emergencia. Durante la atención de la emergencia hay que saber cómo se relacionan las actividades y cuáles son las secuencias de su realización. Entre ellas ya deben de estar establecidos unos grupos para la atención de los pacientes. Debe estar como un orden de mando dentro de la organización para saber cómo vamos a hacer acciones efectivas y que nos ayuden a poder avanzar en la solución de problemáticas como pacientes críticos, no tan críticos, hacer una especie de triage para evaluar la gravedad de los pacientes. Para eso hay que en el plan de emergencias ya haber identificado cuáles son los grupos y cómo cada uno debe desempeñarse durante la emergencia, para que cada uno pueda hacer la tarea que le corresponda y no todos estar encasillados en una sola cosa o haciendo acciones que de pronto generen más incertidumbre y no soluciones. Durante las emergencias hay varias entidades que apoyan. Primero pues está el orden de mando de la entidad hospitalaria, y como agentes externos se encuentran los donantes, las ONGs, la Cruz Roja, entre ellas las agencias de ayuda como la Cruz Roja, el gobierno, la fuerza militar y los proveedores logísticos. Todo el mundo debe trabajar de manera organizada para poder sacar adelante las actividades que se deben realizar.
¿Quién estará a cargo de la coordinación global del sistema logístico? Primero el coordinador de logística, seguida por el gerente de operaciones, los profesionales de la salud, el personal de apoyo administrativo y las organizaciones de apoyo extremo. En algunos casos se involucran organizaciones externas como la Cruz Roja, los organismos gubernamentales y otras entidades especializadas en la gestión de la emergencia para brindar asistencia logística adicional. ¿Cuáles recursos serán necesarios? ¿Cómo y dónde se conseguirán? Los recursos necesarios son el suministro médico, el personal médico y de apoyo, el equipamiento médico y el transporte médico. Esto se consigue a través de un apoyo logístico con el almacenamiento adecuado para suministros médicos, sistemas de distribución eficientes, coordinación de transporte y sistemas de comunicación. ¿Qué acciones alternativas se pondrán en marcha en caso de una ruptura del sistema definido? En caso de una ruptura del sistema para atender una emergencia hospitalaria, es crucial tener planes alternativos sólidos para mantener la capacidad de respuesta. Algunas acciones que podrían implementarse son centros de atención alternativos, despliegue de recursos adicionales, uso de instalaciones móviles, telemedicina y atención a distancia, redistribución de pacientes, gestión de crisis, capacitación y movilización del personal adicional.